Muy buenas noches. Tenemos hoy la lectura de la liturgia de la palabra del día 17 de julio, miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Vamos entonces, como de costumbre, rápidamente a compartir el misal del día. Bueno, vamos a ubicarnos. Miércoles 17 de julio, ahí está. Vamos a hacerlo un poquito más legible. Muy bien. Entonces tenemos, continuando con las lecturas. La primera, lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 10, versículos del 5 al 7 y del 13 al 16. Muy bien. Veamos si estamos bien. Parece que la no está compartida la pantalla. A ver, veamos. Parece que no. Miremos bien. Bueno, ahí ya. Tengo un problemita en el monitor. Y creo que ya, efectivamente, ahora sí podemos continuar. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el profeta Isaías? Esto dice el Señor: ay de Asiria, vara de mi ira. Bueno, porque Dios utilizó a Asiria como instrumento para castigar a su pueblo, ¿no? Eh, y sin embargo, parece que el imperio asirio se lo tomó muy personal, o sea, quiso hacerlo como autónomo, sin considerar, ¿no? Em, sin considerar a Dios, que era solamente un medio por el cual iba a castigar a su pueblo porque lo habían abandonado, ¿no? Le habían sido infieles. Entonces continúa: ay de Asiria, vara de mi ira, mi furor es bastón entre sus manos. Lo envió contra una nación impía, lo mandó contra el pueblo que provoca mi cólera para saquearlo y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no lo entiende así. No es eso lo que piensa en su corazón, sino exterminar, aniquilar naciones numerosas. ¿Sí? Entonces, no entiende, a pesar de que eh, hay, habría una comunicación, ¿no?, con este pueblo, con los asirios, para que sean un medio de castigo de Israel, pero ellos no lo entendieron, ¿no? Creyeron que era, el fin era exterminar completamente, aniquilar naciones numerosas, ¿no? Y Dios está en control, ¿no? Pero ellos desoyeron esto. Continúa diciendo:
porque se decía, con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente, he borrado las fronteras de las naciones, he saqueado sus tesoros, y como un héroe he destronado a sus señores. Mi mano ha alcanzado a las riquezas de los pueblos, como si fueran un nido, como quien recoge huevos abandonados, recogí toda su tierra. Ninguno batió el ala, ninguno abrió el pico para piar. Esto todo lo decía eh, Asiria, ¿no? Eh, hinchándose, ensoberbeciéndose, ¿no? De su poder que le había dado Dios, ¿no? Como habíamos comentado al principio, como medio de castigo de su pueblo. Entonces, viene aquí la réplica, ¿no? Se enorgullece el hacha contra quien corta con ella. Se gloría la sierra contra quien la mueve, como si el bastón moviera a quien lo sostiene, o la vara sostuviera a quien no es de madera. ¿Sí? Entonces, estas figuras son para decir, se enorgullece el hacha contra quien corta con ella. O sea, Asiria era el hacha, ¿sí? Y instrumento para el castigo de Israel, ¿no? Sin embargo, se enorgulleció el hacha Asiria contra quien corta con ella, que el que estaba castigando era Dios. Lo mismo con la figura de la sierra, ¿no? Se gloría la sierra contra quien la mueve, como si el bastón moviera a quien lo sostiene. No, es quien lo sostiene, ¿no? Que mueve el bastón. O sea, es Dios quien mueve a Asiria a hacer lo que le permite hacer. Bueno, por eso el Señor Dios del universo debilitará a los hombres vigorosos y bajo su esplendor encenderá un fuego abrasador. Lo que está diciendo aquí al final es que Dios castigará a Siria, ¿no? Por el exceso que realizó y por ensoberbecerse, por mm, tomar como si fuera poder de ellos, ¿no? Y no un permiso, ¿sí? Que le dio Dios para utilizar como castigo al pueblo, ¿no? Al pueblo de Israel que había sido infiel y había cometido eh, tanto pecado. Muy bien, vamos a nuestro salmo. Entonces tenemos el Salmo mm, 93, el Salmo responsorial, cuyo responso es: el Señor no rechaza a su pueblo. O sea, le está diciendo aquí, ¿no? Puede castigar, puede permitir que otra nación eh, funcione como medio para castigo del pueblo, porque se rebelaron, lo abandonaron a Dios, ¿no? Se fueron en contra. Pero no rechaza al pueblo, especialmente aquellos que le han sido fiel, ¿no? Que le han sido fieles, pero que son un poquito de ellos, o sea, una porción, ¿sí? Un reducto, un grupito, que siguen fieles, ¿no? Pero sufren las consecuencias igual, ¿no? Que todo el pueblo. Dice entonces el salmista: trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas, forasteros, degüellan a los huérfanos. Bueno, entonces todas estas son eh,
lo que hacen precisamente los poderosos, ¿no? Dentro del pueblo, los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, los sacerdotes, ¿no? Están acostumbrados a oprimir al pueblo, ¿sí? A robar, a asesinar a las viudas, ¿no? Y degüellan a los huérfanos, ¿no? Y Dios está por los débiles, por los humildes, por los desposeídos. Y entonces ellos, los poderosos de su pueblo, comentan, Dios no lo ve, el Dios de Jacob ni se entera. Así dicen ellos, ¿no? Podemos hacer esto porque Dios no lo ve. Entérense los más necios del pueblo, ignorantes, ¿cuándo discurrirán? Entonces, obviamente les va a decir que eso no es así, ¿no? Y utiliza, obviamente, metáforas aquí. El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, sigue acá. El que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. Entonces le dice, se equivocan, ¿no? Es, oye, ve, castiga y sabe lo que están haciendo, ¿no? Y aquí viene la parte importante, porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. Está hablando aquí del pueblo oprimido, ¿no? Por sus mismos dirigentes que buscan, pues, la riqueza, el poder, ¿no? Y oprimir al pueblo pobre. El juicio retornará a la justicia y la seguirán todos los rectos de corazón. Termina aquí con el broche de oro, ¿no? Él está con los rectos de corazón, no con los torcidos, digámoslo así, ¿no? Para utilizar un término de nuestro tiempo, ¿sí? No los que están torcidos eh, por el poder, ¿no? Por el dinero, por mm, los aplausos, el reconocimiento, ¿sí? Que les hacen o que piden que se les haga. Muy bien. Y vamos al Evangelio. Continuamos con el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Bueno, entonces nos dice San Mateo en el capítulo 11, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Este pasaje es corto, cortico, pero es de lo más rico en doctrina, en teología, ¿no? O sea, habría demasiado para comentar aquí, ¿no? Algunos exégetas piensan que esta es una perla en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Comparado con la mm, excelsa teología de Juan, el evangelista. Bueno, pero podemos, digamos, superficialmente, ¿no? Eh, comentar un poquito. Entonces, dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Los sabios
Y entendidos, pues se refiere a los fariseos, a los escribas, sacerdotes, letrados, doctores de la ley, porque son los que dominan, ¿no? Porque son los que oprimen al pueblo, utilizando la ley, ¿no? Sí, ese es el mecanismo por el cual eh, hacen lo que hacen. ¿Sí? Y continúa, y se la has revelado a los pequeños, porque como Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, el último de los profetas, el que empata o entronca con el Nuevo Testamento, introduciendo como precursor del Señor Jesús. Los pobres, los humildes, los desposeídos seguían a Juan el Bautista inicialmente, ¿no? Y él luego les dirige a Jesús. Él es a quien deben seguir. Entonces, reveló a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Aquí podemos entender como que Cristo se goza porque ha hecho el Padre según lo que le ha parecido bien, ¿no? De revelar las cosas escondidas a los pobres, a los pequeños, a los humildes. Entonces aquí Jesucristo se goza, ¿no? Sí, Padre, así te ha parecido bien. Y le ha dado gracias, ¿no? O sea, te doy gracias, podemos tomar desde acá, te doy gracias porque así te ha parecido bien. Bueno, sí, esa es una primera parte, ¿no? Ahora, lo que sigue puede ser, bueno, o igual o más importante. Y continúa el Señor Jesús diciendo, todo me ha sido entregado por mi Padre. Y aquí se dirige al Padre, ¿no? Pero acá se está dirigiendo a quiénes, a los apóstoles, probablemente, no lo clarifica, ¿no? Y haciéndolo, dirigiéndose a los apóstoles, está haciendo también con todos los discípulos, ¿no? Y con todos nosotros también. Entonces, todo me ha sido entregado por mi Padre, todo. O sea, no hay nada que no haya sido entregado a Cristo, ¿no? Dice, y utiliza mi Padre. Esta es la primera parte. La segunda es, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. El, el término conocer en griego es un poco diferente porque es conocer eh, sobremanera, completo, ¿no? Y conocer es ginosein, pero el verbo utilizado aquí en Mateo es epiginosei, o sea, sobreconocer, ¿sí? Conocer excelsamente. Nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y el Padre, pues obviamente es Dios. Y si solamente Dios conoce al Hijo, ¿no? Y nadie más, solo el Padre conoce al Hijo. Entonces, debe haber una eh, cualidad excelsa en ese conocimiento, ¿no? Y también el objeto del conocimiento, que es el Hijo. Entonces, aquí estamos, digamos, ante un pasaje en el que hay una eh, relación con la divinidad de Cristo, ¿no? De Jesús. La relación Padre-Hijo y el conocimiento completo
¿no? Sobreconocimiento sería la traducción de este término. Entonces, y nadie conoce completamente al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre completamente sino el Hijo, ¿no? Entonces aquí es correlativo, ¿ya? El Padre y el Hijo. Podría, inclusive, si se quisiera aparecer esto un poco más, digamos, con una lógica, ¿no?, humana, tendría que haber puesto primero, nadie conoce al Padre más que el Hijo, ¿no? Pero es al contrario, ¿sí? Nadie conoce al Hijo completamente más que el Padre. Y luego sí añade, y nadie conoce al Padre completamente sino el Hijo. Entonces aquí también, ¿no?, hay una insinuación, si se quiere, con base en la interpretación de que hay, no solamente es el Hijo, sino el Hijo de Dios, y hay divinidad, ¿no? Se está insinuando aquí la divinidad, porque ¿quién conoce al Padre que es Dios? Completamente, sino Dios mismo, ¿sí? Que no hay ser humano, criatura que pueda decir completamente conocer al Padre, a que es Dios Padre, sino el Hijo, porque es Dios. O sea, entonces aquí hay eh, un asomo, digámoslo así, ¿no?, que puede interpretarse como la divinidad del Hijo, porque la divinidad del Padre, pues, no se cuestiona, ¿no? Dios Padre. Pero aquí también está Dios Hijo, que conoce al Padre, Dios. Entonces, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea, es tan grande ese conocimiento que solo el Hijo puede revelar al Padre. Y esa es la misión del Hijo, ¿no?, del Mesías. O sea, no solamente está hablando aquí del Mesías, sino del Hijo de Dios, que es Dios, ¿no? Y es quien revela al Padre. Bueno, bastante profundo, ¿no? Eh, Queda pequeña cualquier explicación. Los exégetas le han dedicado mucho a a estos versículos, ¿no?, de Mateo, que tiene mucho de teología, ¿no?, de doctrina, como, como en Juan, evangelista. Muy bien, nuevamente muchas gracias y bendiciones.